La empleada contestó una llamada en chino frente al millonario, y la reacción de él la dejó completamente sin palabras. Julián del Río llevaba casi 3 horas en la misma sala de reuniones, aguantando bostezos y escuchando a sus socios hablar de cifras que ya se sabía de memoria. A sus 47 años, era uno de los empresarios más conocidos del país, dueño de una de las empresas de tecnología más fuertes en toda América Latina. Tenía dinero, poder y presencia en los medios. Pero lo que no tenía, y lo que más deseaba, era cerrar un contrato con el mercado chino. Eso, según él, era lo que lo iba a convertir en leyenda. Su empresa, Novatec, ya había mandado propuestas, correos y regalos diplomáticos durante años, pero el silencio había sido total. Hasta esa mañana, todo cambió en un segundo. Mientras un ingeniero hablaba sobre una posible expansión en Querétaro, el teléfono de Julián vibró en la mesa. Él bajó la vista sin mucho interés. Era un número internacional. Al principio no reconoció la alada, pero cuando leyó el nombre que aparecía en la pantalla, se le fue el aire. Los ojos se le abrieron como platos. Se quedó completamente quieto. En la pantalla decía Guo Cheng Holdings. Nadie más en la sala entendía qué estaba pasando, pero todos notaron el cambio en su expresión. El ingeniero siguió hablando, pero Julián levantó la mano, interrumpiéndolo. Se puso de pie, tomó el teléfono y lo miró como si no creyera que era real. No era cualquier número. Era una llamada directa desde una de las empresas más poderosas de Asia. Guo Cheng, el dueño, tenía inversiones en medio mundo. En los últimos años, había comprado aerolíneas, bancos, constructoras y hasta clubes de fútbol. Si él estaba llamando, era porque algo grande venía. Julián sintió que el corazón le latía en el pecho como tambor. Tragó saliva y miró a su alrededor. Había olvidado un detalle fatal. La única persona en toda la empresa que hablaba chino fluido era su secretaria, Silvia, pero ese día no estaba. Se había reportado enferma con gripa desde temprano. Julián intentó recordar si alguien más del equipo tenía conocimiento del idioma, pero no. Ni su asistente personal, ni el equipo de relaciones públicas, ni sus abogados. Nadie. Estaban todos igual de perdidos. Apretó los labios, viendo el teléfono que seguía vibrando. Nadie se atrevía a hablar. El silencio se volvió incómodo. ¿Contesto o qué chingados hago?, preguntó Julián, más para sí mismo que para el resto. Nadie respondió. Todos esperaban una señal, una solución, algo. Y fue entonces cuando pasó lo más inesperado. Desde el fondo de la sala, alguien tosió bajito. Julián volteó. Era Mariela, la señora que ayudaba con el orden y la limpieza de las oficinas. Una mujer de unos 35 años, callada, eficiente, que llevaba poco más de un año trabajando ahí. Siempre usaba el mismo uniforme gris claro con una gorra negra. Nunca se metía en nada. Jamás hablaba de más. Solo limpiaba, acomodaba cosas y desaparecía. Julián la reconoció de inmediato. Le causó extrañeza verla ahí en medio de la junta, pero antes de que pudiera decir algo, ella levantó la mano con calma y dijo con voz firme: «Déjeme intentar». El silencio fue absoluto. Nadie entendió a qué se refería. Julián frunció el ceño. «¿Intentar qué?», preguntó. Mariela dio un paso al frente, sin nervios, sin pena, y señaló el teléfono que él seguía sosteniendo. «La llamada. Yo hablo chino». Julián parpadeó varias veces. ¿Estaba escuchando bien? ¿Mariela? ¿La empleada que trapeaba los pasillos? ¿La que traía los cafés al equipo de diseño? ¿Hablas chino?, repitió él incrédulo. Ella asintió. Perfectamente. Por un instante, nadie supo si estaba bromeando, si era sarcasmo, o si de plano se había vuelto loca. Pero ella no sonrió. Mantenía una expresión seria, tranquila. Julián dudó. El teléfono seguía vibrando en su mano. Ya iba a detenerse. Si no contestaba en ese momento, perdería la oportunidad. Antes de que pudiera decir algo más, Mariela se acercó, le quitó el celular con delicadeza y contestó con total naturalidad. «Wei, Nin Hao, Zeli Novatec». Julián se quedó congelado. La voz de Mariela sonaba completamente distinta, segura, fluida, con un acento que claramente no era inventado. Estaba hablando en chino, de verdad. Todos en la sala se miraban entre sí, sin entender nada de lo que ella decía, pero la forma en que se movía, el tono con el que hablaba, todo era profesional, como si lo hiciera todos los días. Pasaron más de 5 minutos. Julián no podía dejar de observarla. Ella caminaba de un lado a otro mientras hablaba con la persona del otro lado de la línea. Tomaba notas mentales, hacía pausas,
Reía levemente y luego respondía con términos que nadie entendía. No era una conversación forzada ni de principiante. Era clara, ágil, como si fuera su idioma materno. Cuando terminó, colgó el teléfono y se lo regresó a Julián con calma. «Quiere una reunión mañana en la Ciudad de México», dijo sin rodeos. «Está interesado en que firmemos un convenio de exclusividad para distribuir sus productos acá, pero quiere que sea presencial y con alguien de confianza. Sugirió que usted y yo asistamos». La sala explotó en murmullos. Todos hablaban al mismo tiempo. Julián se quedó mirando a Mariela, sin decir una sola palabra. No sabía si preguntar quién era realmente, o agradecerle por haberle salvado el día. Tenía 1000 preguntas en la cabeza, pero ninguna salía de su boca. Se sentía confundido, sorprendido, y al mismo tiempo curioso. ¿Quién demonios era esta mujer? Mariela volvió a su rincón como si nada. Tomó su carrito con productos de limpieza y se fue por la puerta, dejando a todos con la boca abierta. Julián se dejó caer en su silla, todavía con el teléfono en la mano. Apretó el botón para ver el registro de llamadas. Ahí estaba, 9 minutos con Guo Cheng Holdings. El contrato que había esperado por años acababa de comenzar, pero no tenía idea de que esa llamada iba a ser apenas el principio de algo mucho más grande. Durante varios segundos, nadie en la sala de juntas de Novatec dijo nada. Las miradas estaban clavadas en la puerta por donde Mariela acababa de salir rodando su carrito, como si fuera una simple empleada más. Nadie sabía si preguntar, aplaudir o correr detrás de ella para pedirle explicaciones. Los murmullos se habían apagado, pero la tensión seguía ahí, flotando en el aire como una nube a punto de soltar un trueno. Julián seguía sentado, con el celular en la mano, sin moverse. Parecía que su cerebro seguía procesando lo que acababa de pasar. Frente a él, uno de sus socios, Jorge, se atrevió al fin a decir algo. ¿Y esa mujer? ¿Quién es? Nadie tenía respuesta. Julián alzó la vista, miró a todos los presentes y soltó un suspiro largo, como si hubiera olvidado cómo se respiraba. No tengo ni idea. En ese momento, Julián se puso de pie y salió de la sala. Caminó por el pasillo sin decir nada. Pasó junto a varios empleados que se quedaron viéndolo con curiosidad. Al llegar a su oficina, cerró la puerta y se quedó solo, mirando el fondo de pantalla de su celular. Seguía viendo el número de la llamada. Apretó el botón de grabación de voz para dejar una nota rápida. Reunión mañana. Hotel Ritz. 8 de la mañana. Confirmar asistencia. Confirmar que Mariela venga conmigo. Guardó el mensaje y luego se sentó frente a su escritorio. No entendía nada. ¿Cómo era posible que la mujer que llevaba meses trapeando los pasillos hablara chino, mejor que Silvia, su secretaria estrella? ¿Por qué nunca lo mencionó? ¿Por qué no estaba en un puesto más alto? ¿Qué hacía trabajando como empleada de limpieza? Esas preguntas lo taladraban por dentro. Al rato, tocaron la puerta. Era Patty, su asistente. ¿Todo bien, Lick?, preguntó con cara de susto. Sí, respondió él pasándose la mano por la cara. Tráeme el expediente de Mariela, por favor. El completo. Patty asintió y se fue corriendo. Julián no solía pedir expedientes de empleados de bajo perfil. Eso solo lo hacía cuando algo le sonaba raro. Y ahora, Mariela sonaba rarísimo. No tardó ni 5 minutos en que Patty regresara con una carpeta sencilla, con apenas unas hojas. «Esto es todo lo que tenemos», dijo ella, dejándola en el escritorio. Cuando entró a trabajar, mandó una solicitud común. No puso mucha información, solo que venía de Guadalajara y que había trabajado en casas particulares antes. Nada más. Julián abrió la carpeta. Efectivamente, había datos básicos: nombre completo, edad, dirección, número de seguro social, una hoja de recomendación escrita a mano y una fotografía tamaño infantil, en blanco y negro, de esas que se toman en farmacias. Nada fuera de lo normal. ¿Dónde vive? En un cuarto que rentamos arriba del área de intendencia. A ella no le gustaba moverse tanto, así que pidió quedarse ahí y pagar con horas extras. Casi no sale. Es muy callada. Julián asintió, cerró la carpeta y se quedó mirando al vacío. No sabía si tenía frente a él una oportunidad o un peligro, pero algo estaba claro. Esa mujer no era lo que decía ser. Por la tarde, Mariela volvió a la sala de juntas a recoger unos vasos de café que habían quedado sobre la mesa. Los demás ya se habían ido. Julián aprovechó para interceptarla. «Oye, Mariela», dijo acercándose. Ella se dio la vuelta con calma. «¿Sí, licenciado? Gracias por lo de la llamada. Me salvaste». Ella solo asintió, sin decir nada más. No sonrió, no se mostró orgullosa. Fue como si no le diera importancia. «Quiero que mañana vengas conmigo a la reunión», añadió Julián.
no como empleada de limpieza. Necesito que estés como traductora». Mariela parpadeó un par de veces, pero no se sorprendió tanto como él esperaba. «Está bien», dijo ella. «Solo tengo una condición». Julián frunció el ceño. «¿Cuál?» «No me haga preguntas sobre mi pasado. Ni usted, ni nadie». Eso sí lo sorprendió. No era una petición común, pero no estaba en posición de discutir. Necesitaba su ayuda. «Está bien», respondió. «No preguntaré nada, pero quiero saber si puedo confiar en ti. Si no pudiera, no habría contestado ese teléfono». Dicho eso, ella recogió los vasos y salió sin mirar atrás. Julián se quedó parado en medio de la sala, preguntándose por qué tenía la sensación de que acababa de firmar un trato, sin saber con quién. Más tarde, en su oficina, Julián mandó llamar a Raúl, su jefe de seguridad. Era un hombre serio, reservado, con contactos en todos lados. Julián le explicó lo básico. Quería saber más sobre Mariela, todo lo que no estuviera en su expediente. Raúl asintió sin hacer preguntas. Prometió traerle información en menos de 48 horas. Esa noche, Julián no pudo dormir bien. Se la pasó dando vueltas en la cama, recordando la voz de Mariela hablando en chino, recordando la expresión del billonario al otro lado del teléfono. Lo había escuchado reír, incluso bromear con ella, y eso, viniendo de un empresario como él, era raro. Sabía que algo más había pasado en esa conversación, algo que Mariela no había contado. A la mañana siguiente, Mariela ya estaba despierta a las 6. No tenía uniforme de oficina, así que apareció con un pantalón negro, una blusa sencilla y el cabello recogido. Julián la vio, y le pareció otra persona. Ya no era la mujer invisible que empujaba el carrito de limpieza. Ahora parecía alguien entrenada, con una presencia distinta. Hasta su forma de caminar era diferente. Subieron a la camioneta blindada de Julián. Ninguno dijo nada en el camino. El chofer puso música instrumental de fondo, pero la tensión era tan fuerte que no se notaba. Cuando llegaron al hotel, había cámaras, reporteros y gente del medio esperando. Nadie supo quién era Mariela, pero varios se le quedaron viendo con curiosidad. Subieron al último piso del hotel, donde los esperaba el equipo del magnate asiático. La reunión iba a empezar. Julián se volvió hacia ella antes de entrar a la sala privada. «¿Estás segura de esto?» «Sí». «¿Quién eres tú, Mariela?» Ella lo miró sin cambiar el tono. «Alguien que quiere ayudar. Nada más». Y entraron. El silencio había terminado. Ahora venía la parte difícil. Desde que Mariela contestó aquella llamada en perfecto chino, la oficina de Novatec no volvió a ser la misma. A simple vista, todo seguía igual. Los empleados corrían de un lado a otro, las juntas seguían, los pasillos olían a café y a estrés, pero en el fondo, todos estaban hablando de lo mismo. La pregunta en boca de todos era, ¿quién demonios es Mariela? Al principio, parecía un simple chisme de oficina. Algunos pensaban que tal vez había tomado cursos por internet, otros decían que seguro había sido niñera en China y por eso hablaba el idioma, pero otros, los más atentos, empezaron a notar detalles raros, como que Mariela no usaba celular, que no tenía redes sociales, ni fotos personales en ningún lado. Nunca hablaba de su familia, nunca mencionaba de dónde venía, ni por qué había llegado a la empresa. Era como si no existiera fuera de esos pasillos. Julián del Río, por su parte, no podía sacársela de la cabeza. Después de la reunión con el billonario chino, que había terminado siendo un éxito gracias a ella, decidió no decirle nada a nadie, pero internamente ya la tenía bajo vigilancia. Quería saber exactamente a quién había metido a su círculo de confianza. No podía confiar a ciegas en alguien que, hasta hace poco, estaba limpiando escritorios sin que nadie notara su presencia. Llamó de nuevo a Raúl, el jefe de seguridad. «Necesito todo sobre Mariela», le dijo sin rodeos. «Y cuando digo todo, me refiero a más de lo que aparece en el expediente. Quiero saber dónde vivía antes, con quién, en qué trabajó realmente, y por qué habla ese chino tan cabrón». Raúl, como siempre, solo asintió con la cabeza. «Deme 2 días». Pero a las 48 horas, Raúl volvió con la cara tensa. «Está difícil». «¿Difícil cómo?», preguntó Julián extrañado. «Pues, como si no existiera. No hay registro de estudios. Nada en universidades. Ninguna inscripción en cursos de idiomas. No hay credenciales profesionales, ni CURP antigua, ni registros médicos en ninguna clínica. Es como si su vida empezara en el momento en que llegó aquí. Y antes de Novatec, estuvo registrada como empleada doméstica en una casa de Cuernavaca por 3 meses. Y antes de eso, nada. Un vacío completo.
Lo único que aparece es que vino desde Guadalajara, pero ni allá hay mucha información. Ni familiares, ni papeles de escuela, ni una puta foto de Facebook. Julián se quedó en silencio. La desconfianza crecía. No sabía si estaba frente a alguien peligrosa o frente a una persona que solo quería esconder su pasado. ¿Y puede ser falsa la identidad? Raúl apretó los labios. Puede ser. O alguien la ayudó a limpiarla. Eso fue como un golpe. Julián no dijo nada más. Solo se levantó y miró por la ventana de su oficina. Abajo, en la cafetería de la empresa, alcanzó a ver a Mariela tomando un café sola en una esquina, como siempre. Nadie se sentaba con ella. Nadie se atrevía a preguntar nada. Pero ahora, todos la miraban como si fuera otra persona. Mientras tanto, en otra parte del edificio, alguien más también empezaba a mover piezas. Natalia Esquivel, la jefa de recursos humanos, no podía ocultar el fastidio que sentía desde que Mariela había contestado esa maldita llamada. Para Natalia, que había pasado años subiendo escalones en la empresa, ver cómo una empleada de limpieza se ganaba la atención del jefe con solo hablar un idioma, era una humillación. Natalia era una mujer lista, con carácter fuerte y con un talento especial para manipular. Sabía moverse en la política interna como pocos. Aunque no lo decía en voz alta, desde que vio la cara de Julián durante la reunión con los chinos, supo que algo había cambiado. Había visto ese brillo en sus ojos, esa mezcla de asombro y admiración. Era el mismo brillo que él alguna vez tuvo con ella, hasta que se apagó. Así que decidió hacer lo que mejor sabía hacer: investigar. Mandó llamar a uno de sus contactos en sistemas y le pidió que revisara si había algún rastro digital de Mariela dentro de los servidores de la empresa. Correos, chats, accesos a computadoras, cámaras, cualquier cosa. Pero no encontró mucho. Mariela no usaba computadora. No tenía correo institucional. Nada. Natalia frunció el ceño. Eso no era común. Entonces cambió de táctica. Fue al área de intendencia y empezó a hacer preguntas discretas entre las demás señoras de limpieza. ¿Y Mariela qué tal es? ¿Sí se lleva con ustedes? ¿Nunca les ha contado de su vida? Las respuestas fueron parecidas. Buena compañera, pero muy cerrada. Casi no hablaba con nadie. No se metía en problemas. Siempre llegaba temprano, se iba tarde. Pero ni una sola historia personal, ni una anécdota de infancia, ni un novio, ni una mascota. Nada. Natalia empezó a sospechar que esa mujer escondía algo grave, algo que podía ser usado en su contra. Esa noche, Julián y Mariela volvieron a coincidir en una pequeña reunión privada con los inversionistas chinos. Esta vez fue en un restaurante elegante en Polanco. Julián la había invitado a propósito. Quería verla en acción otra vez. Y Mariela no decepcionó. Hablaba con total seguridad. Traducía con precisión. Incluso hizo bromas con los invitados. Se notaba que dominaba no solo el idioma, sino también las costumbres. Sabía cuándo hacer una pausa, cuándo sonreír, cuándo quedarse callada. Al salir del restaurante, Julián le abrió la puerta del coche y esperó a que subiera. Luego, mientras el chofer avanzaba, decidió romper el silencio. ¿Sabes que tengo gente investigándote? Mariela no reaccionó, solo miró por la ventana. Sí, lo imaginé. ¿Y? No van a encontrar nada. Julián se la quedó viendo. ¿Por qué? Ella volteó a verlo por fin. Porque lo que fui ya no existe. Después de eso, no hablaron más durante el camino. Pero Julián no podía quitarse de la cabeza esas palabras, porque no eran las palabras de alguien común. Eran las palabras de alguien que había borrado su vida entera por una razón muy específica. Y él, sin saberlo, estaba a punto de descubrir cuál. Desde el día en que Mariela se sentó a la mesa con los empresarios chinos, Julián dejó de verla como parte del personal de limpieza. Ya no era la señora que limpia. Ahora era la pieza que había destrabado el negocio más importante de su vida. Pero al mismo tiempo, ese cambio en su papel detonó algo que ya no podía parar: la desconfianza. La gente que antes ni la volteaba a ver, ahora la miraba de reojo, como si cada paso que daba pudiera esconder un secreto. Mariela lo notaba, claro. Sabía que ya no era invisible. Las miradas pesaban. Los cuchicheos le seguían por los pasillos, pero se mantenía en silencio. Seguía haciendo sus tareas como siempre. Acomodaba cosas, limpiaba escritorios, pero ahora también se reunía con Julián en privado. Él le pedía que lo ayudara con las respuestas a correos, a traducir mensajes de texto, incluso a preparar presentaciones para mandar a las oficinas de Guosheng. Y ella, sin una queja, lo hacía todo con una facilidad que no tenía sentido. Una tarde, Julián entró a su oficina con una carpeta en la mano.
Se sentó frente a Raúl, su jefe de seguridad, y se la dejó caer sobre el escritorio. ¿Esto qué es?, preguntó. Lo que encontré de Mariela antes de llegar a Guadalajara. Julián abrió la carpeta con expectativa, pero lo que encontró lo dejó más confundido que antes. ¿Esto está bien? Raúl asintió con una cara seca. Sí, y créame que me costó. Los documentos hablaban de una mujer que se hacía llamar Mariela Gómez Díaz, nacida en Tlaquepaque, Jalisco. Pero las firmas en los registros eran diferentes. Había una credencial de elector vencida que no coincidía con la que entregó al entrar a Novatec. La letra era parecida, pero no igual. El acta de nacimiento tenía tachones, y lo más raro, los papeles estaban duplicados. 2 CURP distintos, con apenas una letra cambiada. Uno registraba su ingreso al IMSS en 2014, otro en 2016, como si hubiera borrado un año entero de su vida y empezado otra vez. «Esto no tiene sentido», murmuró Julián. «Yo creo que sí», respondió Raúl. «Tiene todo el sentido si estás intentando esconder quién eras». Eso lo dejó pensativo. ¿Qué clase de persona necesitaba ocultar 2 años de su vida? ¿Por qué borrar su nombre, sus papeles, hasta su historial médico? Pero había algo más. En la carpeta venía una nota impresa en una hoja sin membrete. Era un correo reenviado de un contacto que Raúl tenía en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En él se mencionaba que, durante el año 2015, una mujer con las características de Mariela había solicitado ayuda en la Embajada Mexicana de Hong Kong, diciendo que había perdido sus documentos. Según el correo, la mujer hablaba mandarín fluido y decía haber trabajado como intérprete para una empresa de exportaciones, pero el nombre que dio no fue Mariela, fue otro completamente distinto, Ariadna Ledesma Flores. Julián se quedó congelado. Ese nombre no aparecía en ningún lado de los registros oficiales. Era un fantasma. ¿Esto es real? Raúl asintió con la cabeza. Mi contacto me lo mandó directo, sin filtros. Dice que cuando revisaron el nombre completo que dio ella, ya existía una mujer registrada con ese nombre, pero en México, con otra cara. O sea, alguien más con esa identidad. Entonces, el caso se cerró como intento de robo de identidad. ¿Y ella? Nunca volvió a aparecer con ese nombre. Pero a los 6 meses, Mariela Gómez Díaz entró a trabajar como empleada doméstica en Cuernavaca. Julián se apoyó en el respaldo de la silla, como si acabaran de darle una cachetada. Todo lo que creía saber sobre Mariela se deshacía frente a sus ojos. No era su nombre, no era su historia, no era su pasado. Nada coincidía. Mientras tanto, en la oficina, Natalia seguía con su campaña silenciosa para desenmascararla. Estaba obsesionada. No soportaba ver cómo Julián le daba entrada a esa mujer misteriosa que apenas hablaba con nadie, pero que ya estaba metida hasta en reuniones privadas. Así que se alió con uno de los diseñadores del área de imagen, un chavo que había trabajado con ella antes y le debía varios favores. Le pidió algo sencillo, pero efectivo. «Busca su cara en Internet», le dijo. «Hay programas que comparan fotos y rastrean perfiles en otras páginas. Tal vez la encuentras con otro nombre». El chico dudó, pero accedió. Usó una foto que alguien había tomado de Mariela en la reunión del restaurante. Tardó un día completo, pero por fin, el programa arrojó un resultado. Una imagen que coincidía con un 87% de similitud. Era una foto de una mujer en un evento empresarial en Shanghái, de hacía casi 8 años, vestida con saco negro, cabello recogido, junto a un grupo de ejecutivos. La imagen estaba publicada en el sitio web de una empresa asiática dedicada a tecnología de vigilancia. Y ahí, debajo de la foto, decía el nombre de la persona, Andrea Castillo. Natalia sintió un escalofrío. Ya era el tercer nombre. La imprimió y la llevó directo al despacho de Julián. Golpeó la puerta sin pedir permiso y entró con la imagen en la mano. ¿Se puede saber qué está pasando aquí?, dijo, lanzándole la hoja sobre el escritorio. ¿Sabes quién es en realidad esta mujer? Julián la miró con una mezcla de fastidio y curiosidad. Tomó la hoja, vio la imagen y luego levantó la vista. ¿Y tú cómo conseguiste esto? No importa cómo. Lo importante es que esta mujer tiene más identidades que un espía. Julián no respondió. Miró de nuevo la imagen. Era Mariela. No cabía duda, pero ahora tenía 3 nombres distintos, 3 pasados, 3 historias. Natalia aprovechó el silencio. Yo no sé qué planea, pero te aseguro que no es alguien de fiar. Y no voy a quedarme callada mientras la metes a tu círculo como si fuera cualquier cosa. Podría ser una infiltrada, Julián. Él la miró fijamente, pero no contestó. Sabía que Natalia tenía razón en una cosa. Mariela no era quien decía ser,
pero también sentía que había una parte de ella que no encajaba en esa teoría. No era una espía, no actuaba como alguien con intención de dañar. Pero entonces, ¿quién era? Esa noche, Julián no fue a casa. Se quedó en su oficina, repasando los papeles de Raúl, la foto de Natalia, los mensajes del empresario chino donde pedía que Mariela lo acompañara a todas las futuras reuniones. Todo apuntaba a lo mismo. El pasado de Mariela estaba podrido de secretos, y cada vez estaba más cerca de explotar. El lunes arrancó con un silencio raro en las oficinas de Novatec. Aunque no había pasado nada oficialmente, todos sentían que algo se venía. Era esa sensación en el aire, como cuando sabes que va a llover aunque el cielo siga despejado. Mariela seguía trabajando, tranquila, como si nada hubiera cambiado, pero su rutina ya no era la misma. Ya no se quedaba solo en el área de intendencia ni en pasillos. Ahora tenía libre acceso a varias oficinas, y eso, a ojos de muchos, era un privilegio que nadie entendía, sobre todo para los que llevaban años ahí sin lograr algo parecido. A las 10 de la mañana, Julián del Río la mandó llamar. No por correo, no por teléfono. Le pidió al chofer que fuera personalmente por ella. Mariela dejó el trapeador, se lavó las manos, se peinó un poco y subió al piso ejecutivo sin hacer preguntas. Cuando entró, Julián ya la esperaba en su oficina. Tenía un café recién servido y 2 carpetas sobre el escritorio. La saludó con una sonrisa seca y le ofreció asiento. Ella se sentó, seria. «Tengo una propuesta para ti», le dijo directo, sin rodeos. Ella lo miró, atenta. «Estoy escuchando». Julián abrió una de las carpetas. Dentro había hojas con el logo de la empresa, algunas cifras en rojo y un calendario con fechas marcadas en amarillo. El señor Wochen quiere firmar un contrato de exclusividad para los próximos 5 años. Quiere que Novatec sea el único canal para sus productos en América Latina. Es algo gigantesco. Pero Mariela no se movió. Esperaba el pero con calma. Pero hay una condición que puso en su último correo, y es algo que nadie más sabe. Dijo que solo firmará si tú estás a cargo de las negociaciones. Ahí sí, Mariela lo miró con sorpresa. No lo esperaba. ¿Yo? Tú, confirmó Julián. Quiere que tú seas la cara del acuerdo, que tú lo manejes, que seas la responsable directa, no como traductora, como socia. El silencio se apoderó del cuarto. Julián no decía nada más, solo la observaba. Mariela no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Luego, bajó la mirada y preguntó, sin levantar la voz, ¿y tú estás de acuerdo con eso? Sí, aunque no te conozco, confío en lo que vi. Y si él lo pidió, será por algo. Es su manera de asegurarse que no lo vamos a traicionar. ¿Y qué esperas tú a cambio? Lealtad. Ella lo pensó unos segundos más. Luego asintió, pero puso las cartas sobre la mesa. Acepto, pero bajo mis condiciones. Julián frunció el ceño. ¿Cuáles? Que no me metas en el área pública. No quiero cámaras ni entrevistas, ni salir en ningún medio. Si voy a manejar esto, será desde adentro. Nadie tiene que saber quién soy, ni lo que hago. Y tú no vas a preguntarme nada más sobre mi pasado. Julián la miró en silencio. La decisión era difícil. No le gustaba no tener el control completo, pero tampoco quería perder la oportunidad. Hecho, dijo al fin. Pero si esto explota, no digas que no te advertí. Ella solo asintió. Se puso de pie, le dio la mano y salió sin más palabras. Lo que ninguno de los dos sabía era que Natalia, la jefa de recursos humanos, los había estado observando desde una cámara interna. No era legal, claro, pero tenía acceso a ciertos sistemas que Julián nunca se molestó en controlar. Cuando vio a Mariela salir, ya tenía todo claro. No solo esa mujer misteriosa había entrado en el círculo más cercano de su jefe, sino que ahora estaba manejando lo que podría ser el contrato más grande en la historia de la empresa, y eso no lo iba a permitir. Esa misma tarde, Natalia contactó a alguien que conocía desde sus tiempos en la universidad, Guillermo, un asesor legal con conexiones en varios despachos importantes. Le explicó la situación, y aunque no le dio todos los detalles, le dejó claro que había una persona en la empresa con identidades falsas y un pasado sospechoso. Guillermo, intrigado, le ofreció ayuda, a cambio de algo. «Necesito una posición aquí dentro», le dijo. «Algo fijo, dirección jurídica. Tú me das eso, y yo te limpio el camino». Natalia dudó, pero aceptó. Ambos sabían que si lograban sacar a Mariela del juego, todo el poder que estaba ganando en silencio caería directo en sus manos. Mientras tanto, Mariela ya no bajaba al comedor común. Julián le había asignado una oficina pequeña, sin ventanas, pero con computadora, conexión directa a su despacho
y acceso limitado a ciertos archivos de la empresa. Nadie más sabía que estaba ahí. Solo el jefe de seguridad, Julián y Patty, la asistente. Era como tener a un fantasma operando desde dentro. Julián le pasaba documentos para traducir, presentaciones para adaptar a la cultura china, e incluso le pedía consejos sobre cómo negociar con ciertos empresarios asiáticos. Ella siempre respondía con precisión. A veces parecía que ni necesitaba revisar nada, como si ya lo supiera todo. Un día, Julián le preguntó en voz baja: ¿Tú trabajaste para alguna empresa en China? Ella lo miró, sin expresión. Ya quedamos que no iba a haber preguntas. No fue una pregunta, fue una sospecha. Ella no respondió. Solo le entregó una carpeta con la información traducida y se fue. Esa noche, Julián recibió una llamada de Guo Cheng. El empresario se oía contento. Hablaba de confianza, de nuevos proyectos, de construir una sede conjunta en México. Pero antes de colgar, soltó algo que lo dejó pensando. Cuide bien a la señorita. Personas como ella no aparecen dos veces. Esa frase se le quedó dando vueltas. ¿Por qué un hombre tan poderoso le tenía tanta confianza a alguien como Mariela? Lo que no sabía Julián era que, mientras dormía tranquilo, Natalia ya había empezado a moverse. Con ayuda de Guillermo, logró poner en marcha una revisión interna de rutina, alegando que había encontrado inconsistencias en los contratos de personal externo. Usó eso como pretexto para escanear todas las firmas, revisar documentos de identidad y cruzar bases de datos. Y en medio de esa revisión, apareció algo. Un viejo documento firmado hace 8 años, en Hong Kong, con una rúbrica que coincidía con una de las que usó Mariela. Solo que no decía Mariela, decía otro nombre. Uno que Guillermo reconoció de inmediato. Un nombre que estaba ligado a un escándalo de robo de información en Asia. Un nombre que, si salía a la luz, podía destruir todo lo que Julián había construido. Y entonces, Natalia lo supo. Tenía la bomba en las manos. Solo era cuestión de decidir cuándo explotarla. El sol apenas salía cuando Julián y Mariela llegaron al hotel donde se llevaría a cabo la esperada reunión. El aire olía a caro, a perfume extranjero y a negocios grandes. El lobby del Ritz en Ciudad de México estaba tan impecable como siempre, pero ese día tenía un ambiente distinto. Se respiraba tensión. En la entrada, 2 hombres de traje negro los esperaban. Uno de ellos levantó la vista apenas los vio y se acercó con un auricular en la oreja. «¿Señor del Río?», preguntó en inglés, con acento asiático. «Sí», respondió Julián. El hombre lo saludó con una leve inclinación de cabeza. Luego miró a Mariela, y también la saludó de la misma forma. Ella respondió igual. Sin sonreír, sin hablar, los escoltas los guiaron hasta el último piso del hotel, donde ya estaba lista una sala privada, con puertas cerradas y cristales polarizados. Afuera, otros 3 hombres con cara de pocos amigos vigilaban todo. Julián respiró profundo mientras caminaban por el pasillo. Iba serio, peinado impecable, traje azul oscuro y corbata gris. Mariela, en cambio, llevaba un conjunto negro sin marcas visibles, cabello recogido y rostro neutro. No parecía nerviosa. Parecía acostumbrada a eso, como si hubiera estado ahí antes. Eso fue lo primero que Julián notó. Ella no estaba impresionada, ni por los trajes, ni por el lugar, ni por los hombres que los acompañaban. Cuando entraron a la sala, los recibió el mismísimo Guo Cheng, el billonario chino que había puesto a medio planeta de cabeza con sus inversiones. Era más bajo de lo que Julián esperaba, pero tenía una mirada que atravesaba. Vestía un traje blanco, sin corbata, y unos zapatos italianos que costaban más que un coche. Estaba sentado en una mesa larga, con té caliente frente a él, y una sonrisa apenas dibujada en la boca. «Señor del Río», dijo en inglés. «Bienvenido». Julián estiró la mano y lo saludó. Fue un apretón breve. Luego, Guo Cheng se giró hacia Mariela y le dijo algo en chino. Julián no entendió ni una palabra, pero notó que ella sonrió por primera vez. Respondió con calma. Se saludaron como viejos conocidos. Luego, ella se sentó a su derecha y Julián a la izquierda del magnate. La reunión comenzó sin preámbulos. Guo Cheng no era de dar vueltas. Habló sobre cifras, expectativas, condiciones. Usaba frases directas. Mariela traducía todo con una naturalidad impresionante. No solo pasaba el mensaje, lo adaptaba, lo moldeaba, hacía que sonara claro y respetuoso en ambos idiomas. Parecía que llevaba años haciendo eso. Julián intentaba seguir el ritmo, pero había momentos en los que la conversación entre ellos dos se volvía más fluida. De pronto, soltaban frases rápidas en chino, intercambiaban gestos,
pequeñas risas, pausas que no necesitaban explicación, y cada tanto, Mariela volteaba a él para traducir lo esencial, pero siempre resumido. Nunca palabra por palabra. Después de unos 40 minutos, llegó el momento clave: la firma. Guo Sheng sacó de su portafolio un documento encuadernado con sellos oficiales. Era el contrato de exclusividad. Lo deslizó sobre la mesa, junto a una pluma negra. Luego se recargó en la silla, cruzó los brazos y dijo algo en chino que hizo a Mariela detenerse. Ella bajó la mirada, pensó unos segundos y luego le respondió. Fue una respuesta corta, pero con una ligera sonrisa, no burlona, más bien pícara. Guo Chen soltó una carcajada. Julián no entendía nada. ¿Qué pasó?, preguntó confundido. Mariela se giró lentamente hacia él, aún con la sonrisa en los labios. Solo hice un comentario para relajar el momento. ¿Qué le dijiste? Ella lo miró un segundo, como si estuviera decidiendo si contarle o no. Al final respondió. Le dije que firmara antes de que su abogado cambiara de opinión. Julián no supo si era verdad o una excusa, pero el ambiente se aflojó. El magnate firmó con tranquilidad, luego le pasó la pluma a Julián, quien aún dudaba un poco, pero lo hizo. Firmó. Se selló. El contrato del siglo estaba cerrado. Al terminar, Guo Chen volvió a hablar en chino con Mariela. Esta vez fue más serio. Ella lo escuchó con atención. Luego, asintió y le respondió con un tono firme. La conversación duró 1 minuto más. Julián solo los observaba, ya sin fingir que entendía algo. Cuando por fin se despidieron, el magnate estrechó la mano de Julián otra vez, pero esta vez le dedicó una frase en español. Ella es especial, cuídela, y se fue. Al salir del cuarto, Julián no dijo nada por varios minutos. Caminaron por el pasillo de regreso al elevador sin hablar. Los escoltas los acompañaban de cerca, pero a él ya no le importaba. Cuando por fin estuvieron solos en el ascensor, Julián volteó a verla. ¿Qué más te dijo al final? Mariela tardó unos segundos en contestar. Que si yo estuviera allá, podría tener mi propia compañía. ¿Y tú qué le dijiste? Que aquí también. Julián sonrió, pero no del todo. Estaba impresionado, pero también inquieto. Había una parte de él que seguía sin confiar completamente. Era como si tuviera una bomba en las manos, y no sabía si ya la había activado sin querer. Al regresar al coche, el chofer los esperaba en la entrada del hotel. Mariela subió primero. Julián se quedó unos segundos mirando el edificio. Ya había conseguido lo que tanto había buscado: el contrato, el trato, la entrada al mercado chino. Pero algo dentro de él le decía que lo más fuerte aún no empezaba. Mariela miraba por la ventana, tranquila, como si el momento no fuera nada fuera de lo común, como si hubiera vivido eso muchas veces antes, y esa era precisamente la parte que más lo inquietaba. La reunión en el hotel había sido un éxito rotundo. Todo el equipo de Novatec estaba celebrando, pero no con gritos ni brindis, sino con miradas, correos que decían «lo logramos» y llamadas a socios que apenas creían lo que acababa de pasar. Julián, sin embargo, no estaba en modo fiesta. Esa misma noche, después de firmar el contrato con Guo Chen, no fue a casa. Se quedó dando vueltas en la ciudad, comiendo solo en un restaurante de Polanco y con una sola pregunta dando vueltas en su cabeza. ¿Qué le dijo Mariela al chino? Lo que había visto en esa sala no era normal. Era algo que no se puede fingir. Esa conexión entre ellos dos, esa confianza instantánea, esa risa de Guo Chen justo antes de estampar su firma, no había sido solo un comentario para relajar el momento. Julián lo sabía. Lo sentía en el estómago. Ella le estaba ocultando algo. Al día siguiente, en la oficina, Mariela volvió a su nueva rutina. No usaba gafete, no pasaba por la entrada común, no hablaba con nadie. Subía por el elevador privado que salía directo al pasillo donde estaban las oficinas ejecutivas. Se encerraba en su pequeña oficina sin ventanas, con una computadora nueva, un celular especial que le habían dado solo para tratar con la gente de Guo Chen, y un escritorio sin fotos, sin adornos, sin nada personal. Parecía una oficina temporal, como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Julián la mandó llamar antes de mediodía. Esta vez no para pedirle nada urgente, solo para hablar. O eso decía él. Mariela entró con paso firme. Traía una carpeta en la mano con los reportes de la reunión. Sin decir mucho, la dejó sobre el escritorio. Aquí está el resumen de la reunión, licenciado. Ya están todos los acuerdos traducidos y listos para enviar. Julián la miró sin tomar la carpeta. Siéntate un segundo. Ella lo hizo. Ayer, cuando le dijiste esa cosa a Guo Chen, lo hiciste reír.
dijo Julián sin rodeos. Sí, respondió ella sin emoción. ¿Qué le dijiste en realidad? Ella se quedó callada. Un silencio largo, no tenso, pero sí firme, como si decidiera muy bien cómo responder. Lo que te dije ayer fue un comentario rápido, para romper el hielo. Nada importante. No me mientas, le dijo Julián, ahora sí mirándola directo. Él no se reía por algo rápido, se reía con confianza, como si te conociera, como si compartieran algo. Mariela lo miró un momento. Luego, bajó la mirada. Lo conocí hace años, una sola vez. Eso lo tomó por sorpresa. ¿Cómo? ¿Cuándo? Estaba en Shanghái. Trabajaba en una empresa que hacía asesorías para compañías internacionales. Él llegó a una presentación, pero no nos dirigió la palabra. Solo observó. Me acuerdo porque era el único que no anotaba nada. Solo miraba. Después de eso, nos cruzamos en una cena de empresarios. Nunca hablamos directamente. Hasta ayer, Julián no sabía si creerle o no, pero esa respuesta sonaba distinta. No era una mentira obvia. No había exageraciones, ni detalles innecesarios. Justo como alguien que no quiere revelar mucho, pero tampoco quiere inventar. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque si lo hacía, no me ibas a dejar entrar a esa reunión. Ibas a pensar que estaba jugando doble. Eso fue un golpe. ¿Y lo estás? No. Julián se quedó en silencio. Luego cambió de tono. Él confía en ti más de lo que confía en mí. ¿Por qué? Porque él sabe que yo no quiero su dinero, respondió Mariela ahora sí con una pequeña sonrisa. Eso lo dejó seco. Ella se puso de pie. Si no necesitas nada más, tengo que revisar los primeros movimientos del contrato. El dinero llega en 2 semanas y hay que organizar toda la parte legal. Salió sin darle oportunidad de seguir preguntando. Pero Julián no era el único que empezaba a inquietarse. En otro piso, Natalia seguía con su operación encubierta. Había logrado escanear cientos de documentos internos gracias a Guillermo, su contacto legal, y finalmente encontró una coincidencia. Un contrato firmado en Hong Kong por una mujer con otro nombre, pero que usaba exactamente la misma firma que Mariela. Eso ya era más que sospechoso, pero no se atrevía a usarlo aún. Quería algo más fuerte, algo que pudiera destruirla sin margen de duda. Así que decidió atacar por otro lado, la opinión interna. Se reunió con algunos empleados de confianza, esos que ya estaban incómodos con el crecimiento de Mariela. Les habló con tono de preocupación. Yo no tengo nada en contra de ella, decía con cara seria, pero hay cosas que no cuadran. Ustedes saben lo difícil que es crecer aquí. ¿Y ella? ¿Una empleada de limpieza ahora metida en juntas internacionales? ¿Con acceso directo al jefe? ¿Sin tener estudios? ¿Ni trayectoria? La semilla quedó plantada. Días después, un correo anónimo empezó a circular por los pasillos. Era un mensaje corto, sin firma, que decía: cuidado, no todo lo que brilla es oro. A veces es una bomba de tiempo. No decía más, pero todos sabían de quién hablaba. Mariela lo leyó, claro. Lo leyó en silencio desde su computadora. No reaccionó. No se lo comentó a Julián ni a nadie. Solo cerró la pantalla y siguió trabajando. Pero algo en su mirada cambió. Esa mañana, revisó la cerradura de su oficina 2 veces, y cuando bajó a comer, no dejó su celular ni un segundo fuera de su vista. Mientras tanto, Julián estaba más confundido que nunca. Tenía frente a él a la persona que acababa de salvar su empresa, pero también tenía la sensación de estar caminando sobre una cuerda floja. Y en medio de todo eso, la pregunta seguía en su cabeza, quemándolo por dentro. ¿Qué más le dijo al chino? Porque una sonrisa en el momento exacto puede firmar un contrato, pero también puede encender una guerra. Todo estalló un miércoles antes del mediodía. La oficina estaba en modo normal, gente caminando, correos volando, cafeteras echando humo y conversaciones de pasillo con risas forzadas. Pero en el piso de dirección, donde todo parecía estar siempre bajo control, algo empezó a filtrarse poco a poco, como un virus, un archivo, una imagen, un correo. Nadie supo quién lo mandó, pero llegó a más de 30 personas al mismo tiempo. Era un correo sin asunto, sin cuerpo de texto. Solo traía una foto adjunta. Al abrirla, lo primero que se veía era un fondo de ciudad con rascacielos de luces neón, y en primer plano, una mujer caminando por una acera, hablando por teléfono. Llevaba traje de ejecutiva, tacones, bolso de diseñador y una expresión seria. Su cabello iba suelto, lacio, con un tinte castaño más claro, pero lo que a todos se les fue directo al estómago fue otra cosa. Era Mariela, no había duda. La imagen no estaba borrosa. No era un truco de edición, era una foto de ella en lo que claramente era una ciudad asiática. Nadie lo dijo en voz alta,
pero los letreros en chino y el fondo de un edificio con el logotipo de una empresa multinacional dejaban claro que eso no era México, era Shanghái, o algo muy parecido. La imagen corrió como pólvora. Todos los que la vieron se la pasaron a otros, y en menos de 2 horas ya estaba en casi toda la empresa, desde contabilidad hasta diseño. Incluso llegó a proveedores, empleados que ya no trabajaban ahí, y hasta uno que estaba de incapacidad en casa. La imagen se volvió una especie de mito. ¿Ya viste la foto de Mariela? Y claro, Natalia fue quien la filtró. Fue ella quien movió los hilos para que esa bomba cayera justo donde debía. Esperó meses para eso. Y ahora, el momento había llegado. Mientras la imagen hacía su recorrido, Julián estaba en junta con inversionistas de Canadá. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero a las 11 en punto, Patty, su asistente, entró sin tocar. «Licenciado», le dijo al oído, «necesitamos que salga un momento. Es urgente». Julián se disculpó y salió de la sala. Patty le mostró la imagen desde su celular. No dijo nada, solo se la enseñó. Él la miró fijo por unos segundos. Luego la tomó en sus manos y la amplió. Su corazón empezó a latir más fuerte. Era ella, con un estilo distinto, pero era ella. Lo que más lo impresionó no fue verla en traje, fue la seguridad con la que caminaba, como si esa ciudad fuera suya. «¿De dónde salió esto?», preguntó molesto. «Nadie sabe. Se mandó desde un correo sin firma». «¿Ya la vio ella?». «No lo creo. Ahorita está en su oficina». Julián no lo pensó. Subió las escaleras directo al piso donde estaba Mariela. Llegó a su oficina y abrió la puerta sin avisar. Ella lo miró, sorprendida, pero no asustada. «¿Qué pasó?». Él le mostró el celular, sin decir nada. Mariela lo vio. Su expresión no cambió. Ni una mueca, ni una palabra. «¿Dónde fue eso?», preguntó Julián, casi en un tono acusador. «Shanghái», respondió ella tranquila. «¿Trabajabas ahí?». «Sí». «¿Y por qué no lo dijiste nunca?». «Porque me pediste que no hablara de mi pasado». Eso lo dejó seco. Lo había olvidado. Él mismo le había impuesto esa condición. Pero ahora que todo salía a la luz, no sabía cómo sentirse. «¿Qué hacías allá?». Mariela lo pensó por unos segundos. Luego respondió. «Era asesora. Ayudaba a empresas mexicanas a entrar al mercado asiático. Tenía un buen sueldo, oficina, clientes grandes». «¿Y por qué dejaste todo eso para limpiar pisos aquí?». «Ahí sí». Mariela se quedó callada un momento. Respiró hondo y bajó la mirada. «Porque cometí un error, uno muy grave, uno que me obligó a desaparecer». Julián iba a preguntar más, pero en ese momento, el teléfono de Mariela sonó. Era una notificación. Ella lo vio de reojo y se puso pálida. Abrió el mensaje y su cara cambió. Por primera vez, Julián la vio perder el control. Cerró la pantalla de inmediato y se puso de pie. «¿Qué pasó?». «Nada», dijo rápido. «Tengo que salir un momento». «¿A dónde?». «Necesito aire». Mariela salió rápido, casi corriendo. Julián se quedó en la oficina, viendo la puerta cerrarse. Algo no estaba bien. Esa no era la Mariela de siempre. Algo había pasado en ese mensaje. Lo que Julián no sabía es que el mensaje no era de un contacto cualquiera. Era una dirección vieja, sin nombre. Solo decía, «Aún no has terminado lo que empezaste». Y debajo, una dirección IP rastreada desde Hong Kong. Mariela bajó al estacionamiento y se sentó en el asiento trasero del coche de seguridad. Cerró los ojos y respiró hondo. Su mente se llenó de imágenes que llevaba años enterrando. Rostros, gritos, un correo que nunca debió haber enviado y un nombre. The Silk Group, una empresa a la que traicionó y que ahora, al parecer, sabía dónde estaba. Mientras tanto, Natalia convocaba una reunión urgente con el Consejo de Administración. Les presentó la imagen, habló de identidades falsas, de falta de transparencia, de cómo alguien con ese pasado no podía tener acceso a datos tan sensibles. No mencionó que ella la había filtrado, por supuesto. Solo se mostró como alguien preocupada por la seguridad de la empresa. Lo que estamos viendo aquí es un riesgo. No sabemos quién es esta mujer, no sabemos qué más esconde, y mientras más poder tenga, más peligro corremos todos. Uno de los consejeros le preguntó si tenía pruebas de algo ilegal. Ella dijo que aún no, pero que había inconsistencias. Y eso, en una empresa de ese nivel, ya era suficiente para iniciar una auditoría interna. Horas después, Julián recibió una notificación. Debía presentarse ante el consejo para explicar la situación. Mariela no volvió a aparecer ese día, ni al siguiente. Su oficina seguía cerrada, su celular apagado, sus cosas intactas, pero ella, desaparecida. Y por primera vez en semanas, Julián sintió miedo.
porque en el fondo sabía que no se había ido sin razón. Sabía que algo, o alguien, la estaba obligando a correr. Y lo peor es que tal vez tenía razón. Mariela desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. En la oficina nadie tenía idea de dónde estaba. Su celular seguía apagado, su correo no respondía, y la puerta de su pequeña oficina seguía cerrada, con la luz apagada y su silla vacía. Solo una taza de café frío quedó sobre el escritorio, sin marcas de lápiz labial, sin notas a la vista, nada. En recepción, algunos empleados decían que la habían visto salir al mediodía, otros aseguraban que se había ido en el coche de seguridad con cara de susto, pero nadie tenía pruebas. Julián, mientras tanto, estaba entre furioso y preocupado, no solo por la ausencia de Mariela, sino por todo lo que se estaba moviendo detrás. El consejo directivo de Novatec ya le había pedido explicaciones. Natalia se encargó de presionarlo desde dentro, empujando con esa sonrisa falsa que le salía cuando sabía que tenía ventaja. En una sala cerrada, con 3 ejecutivos más y un representante legal, Julián tuvo que explicar cómo una mujer sin historial profesional había llegado a ocupar un puesto estratégico en las negociaciones más importantes de la empresa. ¿La investigaste a fondo antes de confiarle contratos con empresarios internacionales?, le preguntó el abogado del consejo. Sí, claro. Teníamos seguridad revisando sus antecedentes. ¿Y encontraste algo? Julián se quedó callado. Sabía que si respondía no, quedaba como ingenuo. Y si decía que sí, tenía que confesar que aún así la había dejado entrar al juego. Era alguien con habilidades específicas, en un momento específico. No había nadie más capacitado para manejar esa negociación, dijo al final. Natalia aprovechó el hueco. ¿Y qué tal si esas habilidades venían con un precio? Soltó, mirando al resto. ¿Y si usó esa posición para otros fines? Tal vez para filtrar información o para abrir puertas que nosotros ni notamos. La sala se quedó en silencio. El abogado tomó nota de todo. Al final, Julián salió de ahí con la espalda caliente y la mandíbula apretada. Pero ahí no acabó el día. Al volver a su oficina, lo esperaba una carpeta encima de su escritorio, sin remitente. Solo decía, confidencial. Dentro, una sola hoja con un número de expediente legal y una nota en inglés que decía, requerida para comparecer ante tribunal chino por cargos de filtración de datos corporativos. Caso pendiente desde 2017. Abajo, el nombre, Andrea Castillo. Julián se dejó caer en su silla. El corazón le latía con fuerza. Andrea Castillo. Otro nombre más, pero con orden de comparecencia. Oficial. Real. Sellado por una corte de comercio internacional. Ya no era un chisme. Ya no era una teoría. Era legal, judicial y peligroso. Entonces supo que alguien más se había metido al juego. Y no era Natalia. Horas después, en un rincón oscuro de un café de la ciudad, Mariela estaba sentada frente a un hombre que no había visto en años. Delgado, con barba corta, lentes oscuros y una voz grave. Lo conocía como Daniel, pero su nombre verdadero era otro. Habían trabajado juntos en Shanghái. Él también había huido, pero, a diferencia de ella, nunca quiso desaparecer del todo. «Te encontraron, Mariela», dijo él sin rodeos. «Ya saben que estás aquí. Y no solo Natalia, también los de arriba». «Lo sé», respondió ella sin mirar a los ojos. «Te dije que esto iba a pasar. Tarde o temprano iban a atar los cabos. No creí que tan rápido». Daniel sacó una memoria USB del bolsillo. «Aquí está el reporte completo. El fiscal internacional asignado al caso reabrió el expediente. Te tienen marcada. Y no solo a ti, también a mí. Si te atrapan, nos arrastras a todos. ¿Y por qué me lo traes? Porque todavía me debes una». Mariela cerró los ojos un segundo. Todo lo que había dejado atrás se venía encima como una avalancha. Ya no podía hacerse la tonta. Ya no era solo sobrevivir, era resistir o caer. «¿Qué quieres?», preguntó con la voz más firme que pudo. «Que te vayas antes de que sea demasiado tarde. Y si no lo haces, que cierres el pico. No menciones a nadie. No nombres a nadie. No trates de justificarte. Porque si alguien más cae, te van a caer con todo». Mariela tomó la memoria. No dijo nada. Se levantó, pagó la cuenta y salió sin mirar atrás. Tenía que pensar rápido. Tenía que moverse más rápido. Pero ya no estaba sola en la mira. De regreso en la oficina, Julián se enteró de algo peor. Guillermo, el abogado que Natalia había metido a la empresa con pretextos legales, ahora estaba presentando una propuesta para formalizar una nueva dirección de auditoría interna. Él sería el encargado, y en su plan de trabajo aparecía un punto muy claro: revisión total de los contratos internacionales firmados por personal no autorizado,
Traducido al lenguaje real, iban tras Mariela. Era oficial. Ya no era un juego sucio de oficina. Ahora era una cacería legal. Y en el fondo, aunque Julián quería creer que todavía podía controlar la situación, ya sabía que se le estaba saliendo de las manos. En su oficina, solo, con las luces apagadas, volvió a mirar la imagen de Mariela en Shanghái, el traje, el paso firme, el rostro serio, la mujer que ya no era solo la que limpiaba la sala, la que ahora tenía enemigos en 2 continentes, y uno nuevo, que venía con traje, sonrisa amable y la ley en la mano. Mariela volvió a la oficina 2 días después. No avisó, no dio explicaciones. Solo apareció temprano en la mañana, vestida con la misma ropa sencilla de siempre, el cabello recogido y una cara que no decía nada. Subió por el elevador privado directo al piso ejecutivo. Caminó por el pasillo como si no hubieran corrido rumores, como si su foto en Shanghái no hubiera dado vueltas por todos los escritorios, y como si no tuviera encima una orden de comparecencia pendiente. Julián, al verla, no supo si abrazarla o gritarle. ¿Dónde te habías metido? Le soltó apenas cerró la puerta de su oficina. Necesitaba ordenar unas cosas, dijo ella, sentándose sin que se lo pidieran. ¿Qué cosas? Mariela lo miró sin miedo. Asuntos viejos, cosas que pensaba que ya estaban enterradas. Pero no, Julián la observó en silencio. Estaba cansada, con ojeras, pero seguía con esa frialdad que la había hecho tan útil en las negociaciones. Lo que ya no estaba tan claro era si esa frialdad venía de ser profesional o de haber sobrevivido a demasiadas cosas. ¿Vas a explicarme de una vez por todas qué hiciste allá? ¿Qué te trajo hasta aquí? ¿Por qué tienes una orden de comparecencia? Mariela no respondió. Sacó de su bolso una hoja doblada. La puso sobre el escritorio. Era una copia de esa misma orden, impresa, en inglés y en chino. Julián la leyó por segunda vez, ahora frente a ella. Luego levantó la vista. ¿Esto es real? Sí. ¿Qué hiciste? Ella lo pensó un momento. Luego respondió. Fui parte de una operación que salió mal. Me usaron para obtener información de una empresa europea. Yo creí que era legal. Después supe que no. Me traicionaron. Y cuando quise limpiar mi nombre, ya era tarde. No tenía pruebas. Así que me fui. ¿Y cómo llegaste aquí? Alguien me ayudó. Cambié mi identidad. Toqué puertas. Nadie me abría. Hasta que llegué aquí. Y acepté lo que fuera. Lo único que quería era una vida tranquila. Julián se pasó las manos por la cara. ¿Sabes lo que esto significa? Si alguien más encuentra esto, estás acabada. Y nos arrastras a todos. Ya lo sé. ¿Y por qué volviste? Porque si no lo enfrento ahora nunca voy a tener paz. Julián la miró un largo rato. No dijo nada más. No había nada que decir. Pero lo peor estaba por venir. Esa misma tarde, Mariela recibió un mensaje en su computadora. No tenía remitente. Solo decía, reunión, Oficina de Recursos Humanos, 6:30 p.m. Sola. Ella no preguntó. Supo perfectamente quién era. A las 6:30, cuando la mayoría del personal ya se había ido, bajó al piso 4. Entró a la oficina sin tocar. Natalia la esperaba sentada, con las piernas cruzadas, mirando su celular. No levantó la vista cuando entró. Sabía que ibas a venir. ¿Qué quieres? Natalia guardó el teléfono, se paró y caminó hacia el escritorio. Había una carpeta encima, abierta, con papeles impresos. Mariela los reconoció de inmediato. Era su expediente completo, con las 3 identidades que había usado, incluyendo la orden de comparecencia internacional. Me tomó tiempo armar todo esto, dijo Natalia con tono calmado, pero valió la pena. Mariela no se inmutó. ¿Vas a entregarme? No todavía. Silencio. Natalia se acercó un poco más. Tengo una mejor idea. Mariela no dijo nada, solo la observaba. Tú vas a seguir aquí. Nadie más tiene esta información. Aún. Pero si quieres que siga siendo así, vas a hacer exactamente lo que yo diga. ¿Quieres dinero? Natalia se rió. Por favor, lo que quiero es acceso. Información. Tú estás muy cerca de Julián. Sabes todo lo que se mueve. Quiero que me pases copias de los contratos, correos clave, decisiones estratégicas, todo lo que pase entre Novatec y los chinos. ¿Y si digo que no? Natalia tomó la carpeta y la cerró con fuerza. Entonces la mando a la prensa, a los chinos, a la policía migratoria, y no vas a tener dónde esconderte. Mariela respiró hondo. ¿Y si te descubren a ti? Nadie me va a descubrir. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a hacerlo todo por mí. Nadie va a sospechar. Vas a seguir con tu carita de misteriosa y yo voy a mover los hilos desde atrás. Como siempre.
Mariela se quedó en silencio. Su cara no cambió, pero por dentro algo se quebró. Natalia le tendió una memoria USB. Por aquí me pasas lo primero. Tienes hasta el viernes. Ella no la tomó. Una cosa más, dijo Natalia. No te acerques más a Julián. Nada de confianza. Nada de juntitos. Si me entero que estás intentando manipularlo, te destruyo. ¿Estamos? Mariela tomó la memoria. La guardó en el bolso. Luego se dio la vuelta y salió sin decir una sola palabra. Al llegar a su oficina se encerró. Apagó las luces. Se sentó en la silla. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de verdad. Porque no era solo el pasado lo que estaba volviendo a perseguirla. Ahora era alguien aquí, muy cerca. Alguien que sabía todo. Alguien que tenía poder real. Y ahora la tenía a ella en la palma de la mano. Pasaron 3 días en los que Mariela apenas hablaba con nadie. Caminaba por los pasillos de Novatec con la cabeza baja, como si cargara un costal de cemento sobre los hombros. Nadie lo notaba a simple vista, pero ella estaba distinta. No era la misma mujer que caminaba con firmeza, que traducía sin dudar, que se sentaba a negociar con millonarios como si fuera algo de todos los días. Ahora se le notaba la tensión en los ojos, en los hombros, en la forma en que evitaba el contacto visual con Julián. El chantaje de Natalia la tenía atrapada, como una rata en una caja sin salida. Esa USB que le había dado seguía guardada en su bolso, sin tocar. No la había conectado, no la había usado. Solo la llevaba como una piedra en el bolsillo. Era el recordatorio de que todo lo que había construido en ese lugar se podía ir al carajo con un solo movimiento en falso. Mientras tanto, Julián sentía que algo no andaba bien. Mariela ya no respondía igual. No estaba fría, estaba ausente. Cada vez que le preguntaba algo, ella contestaba con monosílabos. Ya no lo miraba a los ojos. Ya no se quedaba un segundo más después de terminar sus tareas. Era como si solo estuviera cumpliendo con lo mínimo, y eso lo tenía inquieto. Un martes por la mañana, recibió una llamada desde China. Era el asistente directo de Guo Cheng. El tono era serio, cortante. Señor del Río, el presidente desea agendar una segunda firma para activar el plan de expansión, pero ha puesto una condición. ¿Otra?, preguntó Julián, sintiendo que la cabeza le daba vueltas. Sí, quiere que Mariela esté a cargo total del proyecto, no como traductora, no como intermediaria, como socia comercial, formal. Julián se quedó en silencio. Si no es así, agregó el asistente, el trato se congela. Esa frase fue como una cubetada de agua helada. Después de tantos meses de presión, burocracia y puertas cerradas, tener el contrato más importante en las manos y perderlo por una condición como esa era una locura. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que justo ahora, cuando la confianza con Mariela se tambaleaba, tenía que apostarle todo a ella. Colgó y se quedó viendo al vacío. Entonces tomó una decisión. Llamó a Patty, su asistente. Prepara una sala privada, solo para Mariela y para mí. Que nadie entre, ni tú. Media hora después, Mariela entró sin hacer ruido. Cerró la puerta. Lo vio de pie, sin saco, con la camisa remangada y el rostro cansado. ¿Qué pasa? Los chinos quieren darte poder completo. No a mí, a ti. Mariela lo miró sin reacción. Y quiero saber si estás dispuesta a jugar en serio, agregó él, dando un paso hacia ella. Pero de verdad, ¿qué significa eso? Significa que quiero proponerte algo más grande. Un contrato entre tú y yo, interno, confidencial. Tú vas a manejar esa expansión con Guo Cheng. Vas a tener acceso total. Pero si te vas, si te traicionas, si vuelves a desaparecer como lo hiciste la semana pasada, yo te hundo, personalmente. Mariela se quedó callada. Lo vio con atención. Lo analizó. ¿Me estás pidiendo que confíe en ti, cuando ni siquiera tú confías en mí? No confío en nadie, respondió Julián sin titubear. Pero no tengo otra opción. Tú tampoco. Mariela sonrió. No una sonrisa feliz. Una de esas sonrisas que vienen con cansancio, con resignación. Caminó hacia el escritorio. Sacó la USB de su bolso y la puso frente a él. ¿Sabes qué es esto? No. Es una trampa. ¿Quién te la dio? No importa, dijo ella rápido. Lo que importa es que no la conecté. No la toqué. No hice lo que me pidieron. ¿Qué te pidieron? Información tuya. Contratos. Movimientos con Guo Cheng. Julián la miró fijo. Tragó saliva. ¿Quién? Natalia. Él cerró los ojos un segundo. No por sorpresa, sino por rabia. Ya lo sospechaba. Ya lo sentía. Pero escucharlo de la boca de Mariela lo confirmaba todo. ¿Y tú?
¿Qué piensas hacer? Mariela respiró hondo. Estoy cansada de esconderme. Estoy cansada de correr. Así que si esto va a explotar, prefiero que sea contigo al frente, y no a mis espaldas. Julián tomó la USB, la partió en dos con fuerza, y la tiró a la basura. Entonces vamos a jugar, pero a mi modo. Durante esa noche, mientras el edificio dormía, se reunieron en su oficina secreta. Solo ellos dos, con documentos, tablets, mapas de expansión, rutas de distribución y contactos chinos sobre la mesa. Diseñaron una estrategia completa, una que no dependiera solo de Novatec, sino de una nueva empresa que estaban por formar juntos. Senda Oriental. Sería una firma alterna, una fusión entre el capital de Julián y los contactos de Mariela. Todo registrado en Panamá, lejos del ojo de Natalia, del Consejo y del gobierno chino. Todo en silencio, todo bajo el radar. Fue la jugada secreta, pero nada se mantiene oculto para siempre. 2 días después, Natalia entró a su oficina y encontró algo extraño. Uno de los empleados de sistemas, el mismo que le ayudaba con los rastreos, había renunciado de un día para otro. Dejó su computadora bloqueada y no contestaba el celular. Sospechando algo, Natalia pidió que otro técnico revisara el equipo, y ahí estaba. Una carpeta con nombre cifrado. Cientos de correos internos, borradores, transferencias, llamadas por Zoom, todos ligados a una cuenta empresarial nueva, sendaoriental.px. Al abrirla, no supo si gritar o reír. Julián y Mariela estaban haciendo algo por fuera, algo que podía destruir todo el control que ella pensaba tener, y lo peor, sin que nadie lo notara. Ahora ya no era una guerra silenciosa, era un enfrentamiento directo, y en ese momento, Natalia supo que si quería sobrevivir en ese juego, tenía que dejar de moverse entre pasillos y empezar a disparar. El vuelo salió un jueves por la noche. Julián y Mariela abordaron un avión privado con rumbo a Shanghái. No había prensa, no había ruido, ni siquiera un equipo de acompañamiento. Solo ellos dos, una maleta cada uno, y una carpeta negra con todo lo que necesitaban para cerrar la segunda parte del trato con Guo Cheng. Durante el vuelo casi no hablaron. Cada quien iba en su asiento, con sus audífonos puestos, sus propias ideas dando vueltas en la cabeza. Julián no podía evitar mirarla de reojo. Llevaba puesta una blusa blanca, pantalón de vestir y el cabello recogido, como en la foto que había visto filtrada, solo que ahora ya no era una sorpresa. Ahora sabía lo que había detrás de esa imagen, o al menos, una parte. Mariela parecía estar completamente enfocada en lo que venía. Leía documentos en su tablet, hacía anotaciones, corregía frases en chino que podían sonar demasiado duras para el perfil de Novatec. Se movía con seguridad, con ese estilo que Julián ya reconocía como parte de su forma de operar, pero había algo más, algo que no se notaba en los movimientos, sino en los silencios. Ella estaba volviendo al lugar del que había escapado. El avión aterrizó 17 horas después en el Aeropuerto Internacional de Pudong. Desde el momento en que bajaron, todo era distinto. El idioma, el aire, las miradas. Mariela caminaba sin necesidad de guía. Sabía exactamente a dónde ir. Saludó en chino al personal de aduanas, resolvió un malentendido con el equipaje y ordenó un vehículo por medio de una aplicación que Julián ni siquiera conocía. ¿Cuánto tiempo viviste aquí?, le preguntó él mientras subían a la camioneta negra que los esperaba. 5 años, respondió sin mirarlo. ¿Y siempre fuiste Andrea Castillo? Mariela apretó la mandíbula. Aquí no me llamaba así. ¿Entonces cómo? Ella lo pensó unos segundos. Luego bajó la mirada. Julián. Julián no supo qué decir. Julián. No era un apodo. Era una identidad completa. Una vida entera con otro nombre, otro idioma, otra historia. Durante el camino, él miraba por la ventana los edificios altos, los letreros, la velocidad con la que se movía todo. Ella, en cambio, lo miraba todo como si fuera familiar. Recordaba las calles, las avenidas, las estaciones del metro. El pasado empezaba a empujarle el pecho, pero no dijo nada. Solo respiró hondo. Se hospedaron en un hotel discreto, lejos del centro. Mariela pidió no quedarse en zonas turísticas. No quería ser vista, no quería llamar la atención. Julián aceptó sin hacer preguntas. Desde ese momento, ella se encargó de todo. Agendó reuniones, organizó horarios, hizo llamadas en chino como si el idioma fuera su casa. Y Julián, acostumbrado a tener siempre el control, se dio cuenta de que ahí ella era el jefe. La primera reunión con Guo Cheng fue en un edificio de cristal con vista al río. Cuando llegaron,
El ambiente ya era otro. Esta vez no había sonrisas fáciles ni bromas suaves. El magnate los recibió con una expresión seria, casi dura. No saludó con emoción. Solo asentó con la cabeza y los hizo pasar a una sala privada donde ya los esperaba su equipo legal. Durante la reunión, Mariela tomó el mando. Explicó los términos de la nueva empresa, Senda Oriental, con un nivel de detalle que hizo que uno de los abogados chinos levantara la ceja. Ella no solo hablaba el idioma, lo dominaba, sabía negociar en su idioma. Sabía cómo suavizar una amenaza y cómo disfrazar una exigencia de cortesía. Era una estratega completa. Julián solo observaba. Estaba impresionado. Verla así, tan segura, tan imparable, era como descubrir una cara nueva. La misma mujer que trapeaba su sala de juntas ahora estaba negociando en un idioma que él ni siquiera entendía, con hombres que movían millones con un clic. Después de 3 horas, Guo Zheng le pidió a Julián que saliera de la sala un momento. Solo un minuto. Entre ella y yo. Julián dudó, pero salió. Adentro, Mariela y el magnate se quedaron solos. «Nunca pensé volver a verte», dijo él en chino. «Ni yo a ti», respondió Mariela sin sonreír. «¿Por qué volviste?» «Porque necesito cerrar esto». «¿Y por qué con él?» «Porque me dio la oportunidad que nadie más me dio». Guo Zheng la miró un momento, luego bajó la vista. «¿Y aún crees que puedes escapar de lo que hiciste?» «No estoy escapando», respondió. «Estoy enfrentándolo». Él asintió. Luego dijo algo que no esperaba. «Hay alguien más que también volvió. Está buscándote». Ella se congeló. «¿Quién?» «Tu viejo socio». El corazón se le paró por un segundo. «¿Daniel?» Guo Zheng la miró con seriedad. «Él no viene en son de paz». Julián volvió a entrar justo cuando el silencio era más pesado que el aire. No preguntó, pero algo notó. La tensión, el cambio en la cara de Mariela, esa sombra en los ojos que no había visto nunca. Al salir del edificio, caminaron por un callejón estrecho hasta llegar al auto. Justo antes de subir, ella se detuvo. «Necesito ir a un lugar», dijo mirando al suelo. «¿A dónde?» «A cerrar algo que dejé abierto hace mucho». No dio más detalles. Pidió ir sola. Julián dudó, pero aceptó. La dejó ir. Mariela caminó por las calles de una ciudad que conocía como la palma de su mano. Llegó a un viejo edificio con ventanas rotas. Subió las escaleras hasta un 4º piso sin ascensor. Tocó una puerta. Nadie contestó. Tocó otra vez. Nada. Entonces dejó un sobre debajo de la puerta. No con dinero, no con amenazas, solo con una frase escrita a mano en chino. «Yo no te traicioné. Tú me vendiste primero». Y se fue. Esa noche no habló con Julián, pero él la miró con otros ojos. Ahí, en ese viaje, entendió todo. Ella no era una víctima, tampoco una traidora. Era una sobreviviente, de otro mundo, de otra guerra. Y lo peor de todo era que ahora, sin decirlo en voz alta, ya estaba metiéndolo también a él. El avión aterrizó en Ciudad de México un lunes por la madrugada. El cielo estaba nublado, como si ya supiera que algo malo se venía. Mariela bajó con cara seria, sin una pizca de cansancio en la cara, aunque no había dormido nada. Julián venía detrás, revisando su celular como loco, contestando mensajes acumulados, pero con una sensación incómoda en el pecho. Algo no le cuadraba. Desde que salieron de Shanghái, Guo Zheng no volvió a responder. Nada de confirmaciones, nada de mensajes de agradecimiento, ni una llamada formal para cerrar el acuerdo. Todo había quedado en el aire. Eso no era normal. Ya en tierra, al llegar al estacionamiento privado del hangar, Patty los estaba esperando con una cara que no era buena señal. «Licenciado, tenemos un problema». «¿Qué pasó?», preguntó él sin siquiera saludarla. La oficina fue intervenida por inspectores federales. Julián se detuvo en seco. «¿Qué?». Entraron con una orden oficial. Auditoría completa. Revisaron contratos, movieron equipos, sacaron discos duros. Dijeron que es parte de una investigación por lavado de dinero. Mariela lo escuchaba todo sin reaccionar. Lo había sentido, lo presentía. Desde que Guo Zheng le dijo que alguien más volvió, sabía que la tormenta no tardaría en caer. ¿Quién los mandó? No lo sabemos todavía, pero llegaron con documentos firmados por el SAT y por la Fiscalía Anticorrupción. Tenían todo en regla. Mariela bajó la mirada. Julián apretó los puños. ¿Dónde está Natalia? No ha venido, pero dejó una nota en su escritorio diciendo que trabajaría desde casa. ¿Y Guillermo? Tampoco aparece. Claro que no, murmuró Julián, porque esto lo armaron ellos. Subieron al coche en silencio. En el trayecto a las oficinas, Mariela sacó su celular y empezó a revisar sus correos. Nada de Guo Zheng.
Ni siquiera una respuesta automática, ni una sola línea. Eso la preocupó más que todo, porque Guo no era de desaparecer, era un hombre de palabras claras. Si no había dicho sí o no, era porque había un tercero de por medio. Al llegar al edificio de Novatec, el panorama era otro. Camionetas oficiales estacionadas al frente, un par de agentes en la entrada revisando credenciales. Adentro, empleados caminando nerviosos, algunos con cajas en la mano. Julián apenas cruzó la puerta, y ya estaban sobre él 3 personas con gafetes de gobierno. Señor del Río, necesitamos que nos acompañe a su oficina. Hay cosas que revisar con urgencia. ¿Qué cosas? Transferencias ligadas a una cuenta internacional sin autorización del Consejo. ¿Senda Oriental? Exacto. Julián tragó saliva. Esa empresa es legal. Tiene documentos, registro y no depende del Consejo. Está a mi nombre. Eso lo va a tener que demostrar, señor. Por ahora, necesitamos que se quede en el edificio. No puede salir hasta nuevo aviso. Mariela se quedó detrás. Uno de los agentes la miró de reojo. «¿Y usted es...?» «Mi socia», dijo Julián antes de que ella hablara. «Lo que tenga que decirme a mí, se lo puede decir a ella». El agente no discutió, pero ya tenía el nombre anotado. Mientras lo llevaban a su oficina, Mariela se desvió. Entró al piso de recursos humanos sin que nadie la viera. La puerta de la oficina de Natalia estaba cerrada, pero no con llave. Entró. Revisó los cajones, los archivos digitales, los mensajes en la computadora. Todo estaba en orden. Demasiado en orden. Y eso, para alguien como Natalia, solo significaba una cosa. Lo había limpiado todo antes de desaparecer. Mariela encontró solo una pista. Un papel a medio romper en el bote de basura. Era parte de un boleto de avión. Solo se veía el final de un nombre y una fecha. Lía Esquivel, 21:45 RRS. Ese vuelo ya había salido. Al volver al despacho de Julián, lo encontró firmando unos papeles con cara de pocos amigos. ¿Y?, preguntó ella al entrar. Congelaron mis cuentas personales. ¿Qué? Las de la empresa también. Solo dejaron abiertas las de nómina. Lo están haciendo todo legal, pero rápido. No quieren solo revisar, quieren destruir. Mariela se sentó frente a él. Le pasó el celular. Guo Cheng no responde. Nada. Desde hace más de 36 horas. ¿Y eso qué significa? Que alguien habló con él. Alguien que le dijo algo. Algo que lo hizo alejarse. ¿Natalia? ¿O alguien más? ¿Y si no fue ella? ¿Y si fue Daniel? Julián la miró con cara de no entender. ¿Quién es Daniel? Alguien de mi pasado. El verdadero enemigo. Guo me lo dijo allá, pero no pensé que pudiera moverse tan rápido. ¿Y qué quiere? Lo mismo que todos, dijo Mariela con frialdad. Poder. Se quedaron callados. Afuera, los pasos de los inspectores se escuchaban constantes, duros, como si marcaran un conteo regresivo. En ese momento, Patty tocó la puerta. «Licenciado, hay alguien que pregunta por usted. Dice que es un abogado nuevo del despacho internacional. Viene de parte del señor Guo». Julián se levantó de inmediato. «¿Ya está aquí?» «Sí, está abajo. Tráelo, por favor». Minutos después, entró un hombre alto, delgado, con lentes redondos y un portafolio. Saludó con educación. Sacó su credencial. Todo en regla. Se sentó frente a ellos y puso una carpeta sobre la mesa. «Señores, vengo a entregar un documento formal. A partir de este momento, el señor Guo Cheng suspende de manera indefinida cualquier relación comercial con Novatec. Los motivos son confidenciales, pero el contrato queda en pausa». Mariela lo miró fijo. «¿Y conmigo?» El abogado la miró. Luego sacó otra hoja. «El señor Guo desea mantener contacto con usted a través de un canal personal. Ha incluido un número directo y una carta confidencial». Le entregó el sobre sellado y se fue. Mariela abrió la carta ahí mismo. Julián no dijo nada, solo la miraba. Al leer las primeras líneas, ella se tensó. El rostro se le puso duro. Apoyó los codos en la mesa y respiró hondo. «¿Qué dice?» Ella cerró la carta. «Que me cuide, que no confíe en nadie». «¿Ni en mí?» Dice nadie. La oficina quedó en silencio. El trato estaba muerto. El enemigo seguía suelto. Y Natalia, quién sabe dónde estaba. Pero una cosa era segura. El verdadero golpe apenas estaba empezando. Esa noche, Julián no se fue a su casa. Se quedó encerrado en su oficina con las luces apagadas, la corbata en el suelo y un café frío sobre la mesa que no se atrevía ni a tomar. El silencio pesaba como nunca. Mariela estaba a unos metros, también encerrada, revisando documentos, cruzando llamadas, buscando en la red cualquier pista de lo que estaba pasando detrás del telón. Ya no había margen para esconder cosas. La empresa estaba en la mira,
Los contratos estaban congelados, y el trato con Guo Sheng, que parecía la entrada a un nuevo imperio, se había convertido en una puerta cerrada con candado. A las 2 de la madrugada, Julián salió de su oficina, caminó por el pasillo hasta donde estaba Mariela, golpeó una vez, sin fuerza. ¿Puedo pasar? Ella no respondió, solo abrió. Adentro, su oficina estaba llena de hojas tiradas, su laptop encendida con 1000 pestañas abiertas, y la carta de Guo sobre la mesa, ya arrugada en las esquinas. «Ya no podemos seguir así», dijo él, cerrando la puerta detrás de sí. «No», respondió ella sin mirarlo. Julián se sentó frente a ella, sin rodeos. «Ya no tengo secretos. Tú sabes todo, que me congelaron las cuentas, que el consejo me quiere fuera, que Natalia se esfumó, que estamos bajo investigación. Ya no puedo tapar nada. Lo sé. Ahora quiero que tú me digas todo». Mariela lo miró a los ojos. No huyó, no desvió la mirada. Sabía que era el momento. ¿Quieres la verdad completa? Sí, ya. No más medias palabras, no más frases vagas. Dímelo todo. Ella se levantó, caminó por la oficina, respiró hondo y empezó a hablar. No rápido, no lento, con un ritmo firme, como si hubiera ensayado esta historia muchas veces. Me llamo Xiu Lian, nací en Jalisco, pero a los 17 años me fui a vivir a Hong Kong con una tía. Allá aprendí el idioma, la cultura, me adapté. A los 21 entré a trabajar como traductora en una empresa de seguridad digital, que resultó ser una fachada para una red internacional de espionaje corporativo. No eran criminales, al menos no como uno se imagina. Eran gente de traje que robaban información legalmente, o casi legalmente, para empresas que pagaban por tener ventaja. Julián no decía nada. Yo era buena, muy buena. Tenía acceso a reuniones, a correos privados, a cuentas internas. Me convertí en alguien importante. Me pagaban bien, vivía bien. Pero un día descubrí que estaban usando mi nombre para mover cosas que yo no aprobaba. Vendieron una lista de empleados a una empresa rival. Eso provocó despidos masivos, amenazas, un suicidio. Mariela se detuvo, bajó la mirada. Quise renunciar, pero ya era tarde. Me marcaron, me amenazaron, me vigilaron. Entonces me acerqué a alguien que conocía desde antes, Daniel. Él era parte del sistema, un espía disfrazado de empresario. Le conté todo. Le pedí ayuda para salir. ¿Te ayudó? Sí, pero con una condición, que le entregara información clave. Le di un archivo, uno solo. A cambio, me ayudó a desaparecer. Me dio una nueva identidad, dinero en efectivo y una ruta de salida. Y luego, lo traicioné. Me di cuenta de que no quería ayudarme, quería usarme. Así que escapé antes de que me atrapara. Cambié mi nombre 2 veces más. Me escondí en Guadalajara. Luego llegué a la Ciudad de México. Toqué muchas puertas. Nadie me contrataba. Hasta que llegué aquí. Y limpié escritorios hasta que sonó ese teléfono. Julián tragó saliva. Lo estaba procesando todo. ¿Entonces todo esto fue casualidad? No, fue suerte. Y fue necesidad. Yo no planeé meterme en tus negocios. Pero cuando vi que podía ayudarte, me metí. Porque si lograba limpiar mi nombre, aunque fuera a escondidas, lo iba a hacer. Quería construir algo por mí misma, por fin. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque si lo hacía, me corrías, me entregabas, me borrabas, como todos. Julián se levantó, caminó por la oficina. Estaba impactado, no tanto por lo que ella había hecho en Asia, sino por todo lo que había cargado sin decir una sola palabra. Se acercó a la ventana y miró hacia el edificio de enfrente. ¿Daniel sigue allá? Sí. Estoy segura de que es él el que está detrás del silencio de Guo. Lo amenazó, lo conoce, y probablemente usó algo que teníamos guardado en aquella época, algo que pensábamos que nadie más había visto. ¿Y qué hacemos? Una sola cosa, respondió ella sin miedo. Enfrentarlo. ¿Cómo? Yo voy a hablar con Guo, directo, sin intermediarios, y tú vas a poner en la mesa todo lo que te queda, tu reputación, tu presencia en medios, tus contactos en México. Vamos a hacer esto público. Si nos quieren hundir, que sea de frente. Pero vamos a hablar primero. ¿Y si no funciona? Entonces nos vamos juntos, al fondo. Pero sabiendo que lo dimos todo. Julián se acercó y la miró de frente. ¿Conmigo? Sí, respondió ella. Ya no tengo a nadie más. Hubo un silencio largo. Después, Julián tomó su celular. Marcó un número. Cuando contestaron, dijo: «Prepárame una sala de prensa. Mañana a las 8. Voy a hablar». Y colgó. Mariela lo miró con los ojos brillando. No era miedo, era otra cosa.
Una mezcla de adrenalina, rabia y decisión. Todo se había revelado. Y ya no quedaba más que pelear. La sala de prensa de Novatec estaba llena desde antes de las 8 de la mañana. Medios locales, cámaras en vivo, micrófonos con logos de canales de noticias y portales digitales. Algunos empleados estaban en los pasillos, otros en las escaleras. Todos querían ver qué iba a decir Julián del Río. Se había corrido el rumor de que iba a nacer una confesión. Nadie sabía exactamente de qué, pero todos sabían que era importante. En el fondo del salón, Mariela observaba en silencio. No tenía maquillaje, no usaba traje, solo una blusa clara y su expresión seria de siempre. En la mano tenía su celular, apagado. No quería interrupciones, no quería mensajes, solo quería ver lo que Julián iba a hacer. A las 8:06 en punto, Julián subió al podio. Vestía un saco oscuro sin corbata. Tenía la mirada firme, la mandíbula tensa y las manos entrelazadas. Se aclaró la voz. Las cámaras enfocaron. Los flashes empezaron a parpadear. «Gracias a todos por venir», dijo sin rodeos. «Hoy no estoy aquí para hablar de números ni de negocios. Estoy aquí para hablar de personas, de decisiones y de verdades». Los murmullos se apagaron. Durante los últimos meses, Novatec ha estado en el centro de una negociación internacional que pudo cambiarlo todo para esta empresa y para muchas más. Logramos llegar a puertas que estaban cerradas desde hace años. Tocamos mercados nuevos. Hablamos con gigantes. Y todo eso fue posible por una persona que nadie vio venir. Algunos empezaron a voltear al fondo, buscando a Mariela. Ella no se movió. Su nombre es Mariela Gómez, aunque ese no es su verdadero nombre. Y sí, lo sé. Ya lo saben muchos. Su pasado es complicado. Tiene identidades falsas. Fue parte de una red internacional. Huyó. Se escondió. Trabajó limpiando pisos en esta misma empresa. Pero también fue la única capaz de sentarse frente a Wojeng y lograr que nos escucharan. Varios periodistas levantaron la ceja. Ella no robó nada. No manipuló a nadie. No pidió favores. Lo único que hizo fue demostrar que tenía algo que muchos aquí no tienen. Valor y talento. Uno que yo, como empresario, no supe ver desde el principio. Tomó aire. Miró a las cámaras con seriedad. Sé que habrá consecuencias. Que esto puede costarme mi puesto, mi nombre o mi empresa. Pero prefiero perder todo antes que permitir que una persona valiosa sea enterrada por su pasado, sin siquiera darle la oportunidad de corregir su presente. En ese momento, volteó hacia el fondo. «Mariela, ¿puedes pasar?» Los murmullos subieron. Los celulares se alzaron. Las cámaras se giraron. Ella dudó un segundo, pero luego avanzó. Caminó entre la gente, sin apurarse, con la cara firme. Subió al escenario sin decir palabra y se paró junto a él. Julián le cedió el micrófono. Ella lo tomó. Respiró hondo. Y habló. «Sí, me llamo Xiulian. Usé otros nombres. Me escondí. Cometí errores. Me metí con personas que me arrastraron al fondo. Pero no vine aquí a dar lástima. Vine a trabajar, a ganarme mi lugar. Y cuando llegó la oportunidad, hice lo que tenía que hacer. Traducir, negociar, resolver». Hizo una pausa. «Pero también mentí. Oculté cosas. Me callé. Por miedo. Por vergüenza. Por sobrevivir. Sé que eso tiene consecuencias. Y las voy a asumir». Julián la miró. Ella lo miró también. Lo que iba a decir no estaba ensayado. No había guión. Y por eso, hoy renuncio a cualquier puesto dentro de Novatec. No porque me sienta culpable, sino porque no quiero ser una sombra, ni una excusa para que destruyan algo que otros han construido. Mi historia es mía, y la voy a llevar sola. Hubo un silencio profundo. Nadie se movía. Ella le devolvió el micrófono a Julián. Bajó del escenario sin prisa. Algunos intentaron acercarse. No lo permitió. Salió por la puerta lateral, sin mirar atrás. Julián se quedó ahí. Tragó saliva. Levantó la mirada de nuevo. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Esta fue la mía. Y la sostengo. Apagó el micrófono y bajó del podio. Horas después, las redes sociales explotaron. Unos lo llamaban valiente. Otros lo tachaban de loco. Algunos pedían su cabeza. Otros querían conocer a Mariela. Las fotos del momento en que ella subía al escenario se volvieron virales. Nadie sabía exactamente qué pensar, pero todos hablaban de eso. Mientras tanto, Natalia seguía escondida, pero ya no estaba sola. Un correo electrónico llegó a su bandeja de entrada desde una dirección desconocida. Solo decía: «Ya no tienes el control. Disfruta la vista desde la sombra. Nos vemos pronto». Y en el archivo adjunto, un video. Ella lo abrió. Y ahí estaba, Daniel, mirando directo a la cámara.
con una sonrisa que no prometía nada bueno, porque el juego no había terminado. Había empezado otro, más silencioso, más peligroso, más personal.